En el video previo pudimos ver cómo es que la entropía es propiamente una probabilidad. La constante de Boltzmann le da cierta característica física. Cuando no tiene la constante de Boltzmann, Greiner le llama propiamente incertidumbre. Sin embargo, vamos a ver cómo podemos extender esta definición con base a la multidisciplinariedad de los sistemas complejos a otros campos. Por su atención, esperando que disfruten el video, gracias y buen provecho. Lo primero a mencionar es que vamos a extraer la definición de Ricard Solle de la Universidad Politécnica de Valencia en su libro de Orden y Caos en Sistemas Complejos acerca de la entropía. En cuanto a una reflexión visual, Ricard Solle nos expone propiamente, como habíamos visto de Greiner, en que la entropía es en sí un valor esperado de la probabilidad de sucesos en torno a diferentes escenarios del espacio-fase y cómo pueden verse en el espacio de posiciones. En el espacio de posiciones, cuando se está ordenado, es como si fuera una cuadrícula. Para tal sentido, incluso podríamos pensar que hay una probabilidad uniforme de encontrar cosas. No así para el caso de sistemas netamente desordenados. Lo que ocurre en sistemas complejos es que aquí, donde podríamos tener una función de probabilidad de curva gaussiana, no se ve propiamente en los sistemas complejos, ni uniforme ni gaussiano, sino que la densidad de probabilidad es netamente distinta, tal que cumple que el valor esperado de esa probabilidad es en sí la entropía, es el valor esperado de probabilidad, justamente mencionado. Sí, esto es otra forma, sí, de entropía, perdón. No me está dejando ver rápidamente esta página que ya lo tenía vista. Esta es la información es el logaritmo natural de probabilidad y su valor esperado es justamente para todos los escenarios, por eso la sumatoria, en donde se encuentra en sí la entropía. Y en este sentido, el valor esperado de la información es mi entropía. Esta es su extensión para algo netamente distinto. Y como habíamos mencionado, no se aplica para sistemas cerrados. Y con los amigos Gavin Wright y Dan Zampier de la Cavalry, de una productora de animación en Hollywood. Perdón que me salté luego nada más a mostrar que no está en sistemas cerrados y no mencioné que el doctor Martin Hilbert en una serie de videos que él dio para la CEPAL por parte de la ONU, él expresa cómo se está dando la entropía en los sistemas complejos. Esto para sistemas complejos socioeconómicos. Por eso estamos tratando propiamente a los sistemas complejos en multidisciplinariedad. Aquí vemos cómo saltamos de la física a la sociología en economía, en agentes o bien seres socioeconómicos. Y aquí Hilbert nos está exponiendo cómo él está abordando ello. El poder de las tecnologías de información y comunicación y el rol de procesar información en general, las órdenes de magnitud involucrado en eso. Nuevamente, o bien, si no lo he dicho, he de mencionar que la herramienta que permite estudiar a los sistemas complejos para mayor facilidad, porque es difícil, por ejemplo en el caso de la física, poder ver cómo se encuentra todas las probabilidades de todo aquello, no solo las probabilidades, sino el espacio, y cómo cambian las cosas en el espacio energético, cómo cambian el espacio de posiciones con base a las energías, cada posición de cada partícula conforme interactúa. Es súper complejo porque esto es un número de Avogadro, por ejemplo, o esto es cercano a un número de Avogadro,
Cuando es un número de Avogadro es la termodinámica, pero cuando no es número de Avogadro y tienes que ver cómo vas a manejar tanta información, se empleaba y se ha dicho desde antes el Big Data, y por eso es que la ciencia de datos es solamente un derivado de esto que estamos mencionando. Y se ha de tener cuidado en mencionar a ciencia de datos como ciencia propiamente. No lo es. Y no es otra cosa más que ahorita una herramienta de los empresarios para tratar de hacerse más ricos. Algo que no es netamente del uso de la ciencia per se. Y nuevamente me refiero a esto, a que Hilbert nos menciona en que se usa a la computación. Se ha de usar a las computadoras para aproximar a lo que son las ciencias de datos y cómo poder analizar ese colectivo conforme a las funciones de probabilidad en que cada persona se ha de comportar, cómo han de elegir, cuál es el escenario con base a las elecciones dadas por cada persona, vamos a decirlo así, en que ha de elegir si ir a la derecha, a la izquierda, conforme a la energía que tenga y el impulso en que se ha de referir. En este sentido, si queremos verlo más, incluso, aun cuando no podamos hablar en este momento de conciencia, podemos ver un aproximado a cómo se ha de comportar la conciencia. Ya con base a eso dicho, sigamos viendo lo que dice Martin Hilbert. Décadas, la introducción masiva de estas tecnologías de información y comunicación se ha convertido en una fuerza motriz para la generación de riqueza económica y el aumento de la productividad. También para la introducción de transparencia y eficiencia en las burocracias gubernamentales, tal como también para la producción cultural. Nuevamente estamos mencionando al derivado, que son las ciencias de datos, aplicados a la economía. Y eso es lo que nos está diciendo Martin Hilbert. Por eso es que no son en sí ciencia de datos lo que ayuda, son las ciencias de la complejidad. Aquí Hilbert, cuando lo estaba mencionando, es antes del auge que estamos teniendo en la actualidad de las ciencias de datos. Este auge tiene menos años que este video, pero ya para hace como 3, 5 años, del 2023 por 2010 y cacho, ya se hablaba en Estados Unidos sobre las ciencias de datos. No es otra cosa las ciencias de datos más que la aplicación de la estadística, de cierta estadística para tratar de aproximarse. Voy a tratar de acelerar esto para dar lo que son en sí, cómo ver estas ciencias de datos y cómo se ve conforme a la entropía. Que es entropía. Y para ver cómo las dos se relacionan, entonces podríamos ahora empezar con una estructura. Esta es una estructura, aquí nuestra casa todavía está totalmente armada y con el... Viendo lo que dice Hilbert al respecto, Martin Hilbert, no es Hilbert, David Hilbert, el antiguo matemático, Martin nos dice al respecto sobre su apreciación de la entropía fuera de la termodinámica. ¿Cómo llamar este? Y lo vio y dijo que, bueno, llamo la entropía. Primero porque esta fórmula se ve igual que la fórmula que usamos en la física donde tenemos entropía. Y segundo, nadie realmente entiende lo que es entropía, entonces vas a ganar cualquier argumento. Entonces, por eso Shannon llamó eso la entropía. Y la entropía sí, lo conocemos de la física. Y ustedes tal vez han escuchado de la segunda ley de la termodinámica, que Esta es la dice que entropía tiene una de Shannon. posición suprema entre todas las leyes de la naturaleza. Y esta es la relación de información y estructura. La segunda ley, la termodinámica, ¿qué dice? Me dice, muchas veces se formula de una manera que mientras el caos aumenta, ¿no? El desorden aumenta, pasa el tiempo. Pero la verdad es que si lo vemos muy bien, más en detalle, un poco más científico, ¿qué significa la segunda ley de la termodinámica? Que nos define la flecha del tiempo, porque se dice, pasa el tiempo en una dirección mientras pasa algo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pasa que las cosas decaen mientras pasa el tiempo, ¿no? Las cosas se ponen cada vez más uniformes. ¿Pero por qué ocurre? Porque como habíamos visto con anterioridad, la entropía puede verse como una densidad de probabilidad.
como una probabilidad. Incluso si lo ponemos en todo el espacio, puede ser la distribución en sí. Eso es la entropía. Otra vez el signo más, ¿eh? La entropía es propiamente una probabilidad. Se ve como una distribución de probabilidad para el caso de un fenómeno. Y es lo que nos está diciendo de Hilbert. información que tiene que ver la estructura en el sentido física. Esto también, si se gusta, se puede ver por parte de este Javier Santolaya de Quantum Fracture, de lo que nos va a decir en este momento Martin. En el sentido físico con la información. Bueno, son las mismas formas, son las mismas ideas. Y la física la entropía. ¿Qué tiene que ver con la idea de Schengen, con la idea de información, decadencia de la estructura? Podríamos también decir ahora aquí tenemos un dado y estamos tirando el dado y preguntar, entonces, ¿esta estructura qué representa? Esto representaría que tiramos el dado y aquí lanzamos el dado y resulta un 1. Aquí lanzamos el dado de nuevo y también resulta un 1. Aquí lanzamos el dado nuevo, de nuevo resulta un 1. Entonces, ¿cuántas maneras hay de crear esta estructura con 6 lanzamientos del dado? Bueno, lo que nos está diciendo Hilbert es que si nuestro dado está cargado, es evidente que el experimento es siempre el mismo, luego es determinista. Sin embargo, si el dado se experimenta unas cuantas veces, parecerá como si estuviera cargado donde hay ciertos lados en que resultarán más favorables que otros. Pero de seguir cargando conforme a la distribución de probabilidad con base a su densidad de probabilidad, habremos de ver cómo la probabilidad se distribuye de manera uniforme. En este sentido mencionado, conforme a lo que nos está aportando este Sole, nos está diciendo, bueno, si el dado está cargado, así siempre veremos al sistema ordenado. Si va poco a poco comenzando a uniformalizar su probabilidad, habremos de verlo de esta manera. Sin embargo, a la hora de correrlo durante muchísimo tiempo, habremos de ver la densidad de probabilidad finalmente como si fuera gaussiana. Y en este sentido, Hilbert nos está aportando esto para sistemas cerrados y voy a tener que prolongar esto porque no puedo acortarlo más.